Hola, buenas noches. Mi nombre es Brandon Enciona Aguilar Acuña. Soy de la sede facultativa de Ingeniería de Sistemas. Pues ahorita les voy a responder unas preguntas sobre cultura política. Dice, ¿por qué considera que la temática es pertinente? Pues la temática que yo he trabajado este semestre es el sector campesino. ¿Por qué es pertinente? Pues yo lo elegí porque era de uno de los sectores que más olvidados que hubo hace unos años y aún todavía hay, pero pues ya se han mejorado un poco porque hace unos años eso era, eso era como una zona muerta, mejor dicho, para el Estado, porque el Estado no se preocupaba por, por cómo estaban, cómo se encontraban y todo eso, y más que los campesinos pasaban por conflictos, que era de la guerrilla, mejor dicho, guerra para aquí, guerra para allá, de todo mundo. Entonces, ¿qué opciones tenían ellos? Eh, Trabajar con algunos como paracos, como en los cultivos ilícitos, como la cocaína, la marihuana, en todo eso, porque ellos no tenían ya otras opciones de, de vida, digamos, de sobrevivir, de poder llevarle algún sustento a las familias. Entonces, por ese motivo, pues yo escogí ese tema, porque de verdad era un tema que pues me interesaba mucho, al debido de que el, el Estado no, no ponía empeño de su parte, preocuparse por ellos está, y más cuando eso llegaban ahí lo de las guerrillas, a sacar los campesinos, a quitarles sus tierras y todo eso. Entonces por ese motivo fue que elegí eso y ya. Pues vamos para el segundo. Dice, ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Pues, ¿cómo, cómo relaciono yo el sector campesino con la política y la democracia? Pues lo relacionó era porque debido que el, el sector campesino estaba muy olvidado, entonces el sector campesino no tenía derecho al voto, no tenía derecho a nada. Entonces, debido a eso, fue que ellos se cansaron, empezaron a hacer ay, protestas y eso para tener un mejor, un mejor futuro para sus hijos. Entonces, ¿qué, qué participación hace ellos en la política? Hacer referencia de la importancia que ellos necesitan allá, de el requerimiento de las ayudas, de todo el apoyo que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque el sector campesino es una de las partes más importantes de aquí de Colombia. ¿Por qué? Porque los campesinos son los cultivadores de, de todo lo, de todo lo, digamos, todos los alimentos que más se extraen aquí en Colombia y se llevan a otras partes. Entonces, ¿qué llegaban ellos a hacer para que los políticos y todo eso les llegan a poner cuidado? Pues hacer manifestaciones, hacer paros, todo eso con tal de que llamara la atención para que el Estado les pusiera cuidado. Entonces, con eso es que ellos hacían participaciones con la democracia, la política, hasta algunos se llegaban a lanzar como, como alcaldes para tratar de sacar y mejorar esos pueblitos, con tal de sacar a su familia adelante. Entonces, con eso sería la segunda pregunta. Vamos para la tercera. ¿Por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las leyes del sector social seleccionado? Porque, bueno, pues aquí dice que, pues entonces, pues para mí que llega
sector de comprensión era pues cuyo caso que como por los años que, como por el 96, algo así, habían una formas que los sectores campesinos estaban volviendo, eran digamos, eran constantemente que ellos tenían digamos, estar ahí en las guerras, en todos los combates, y siempre tenían que pagar ellos ahí lo malo. ¿Por qué? Porque llegaban, si no era el ejército, llegaba la guerrilla, los sacaban de su terreno y los dejaban ahí que cada uno quedara por su lado. Entonces, entonces por eso como eh, pues quise como delimitar pues una mayor comprensión como para la pues para las leyes del sector social. Eh, Otro caso que también pues era que digamos el sector campesino no pareciera que digamos así como la forma que el Estado no les ponía cuidado era como no existieran, si les daba igual. Entonces, como vuelvo y repito, las únicas opciones que ellos tenían era eh, trabajar con los de la guerrilla, digamos, para ellos tener un sustento para sus familias. Y entonces, ¿qué a veces qué hacía el ejército? Iban pasaban con los helicópteros o los aviones tirando como un líquido para acabar todas las matas de cocaína y todo eso. Y que quedaban pagando a los campesinos porque se quedaban sin nada. Aún también quedaban como por quedaban ellos como eso era como un problema de ellos para la salud porque algunos se llegaron a morir por bebidas líquidos que el ejército mandaba en ese tiempo y nadie se preocupaba por ellos. Bueno, para la cuarta pregunta, ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfica para la investigación? Pues como repito, pues escogí este sector fue porque era uno de los sectores más importantes y eh, menos, menos ofrecidos para el Estado. Entonces, como repito, entonces el, el sector campesino se tenía que rebuscar su sustento, porque ya que el Estado no les ayudaba con nada, entonces, ¿qué tenían ellos que hacer? Buscar por donde lo que encontraran, las opciones que tenían ahí a la mano. ¿Y cuáles eran las opciones? Ser cultivadores de sustancias ilícitas como la marihuana, la cocaína. Y cuando llegaba el ejército a limpiar esas zonas, resultaban pagando ellos. Entonces, por ese hecho fue que escogí más ese sector. Bueno, siempre preguntan, ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Pues el contexto histórico fue como cuando por fin el sector campesino se hizo a dar se hizo a dar su voz, su opinión, que por fin el Estado les puso un, como un, ¿qué? Le puso como importancia número uno de eso, debido a que, porque ellos se cansaron de todo y la única opción que tenían era hacer marchas, paros y todo eso, porque es que ya estaban cansados de tantos conflictos y todo eso y que el Estado no les ayudara. Entonces, eh, pues más lo que me fijó fue cuando, es que no me acuerdo el año bien, cuando ellos se dieron a dar su posición y empezaron a dar a dar su opinión en la política. Que ahí fue cuando ya poco a poco se fue
dando importancia. Hasta creo que por ahí como algunos políticos como que se pusieron ojo con ellos y, y le empezaron a brindar el apoyo, como a devolverle sus tierras y todo eso, porque eran lo único que ellos tenían. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores revelantes del sector social investigado? Eh, ¿Qué sector fue como el más afectado? Como por el lado del Santander, como parte de Nariño. Toda esa parte fue muy afectada por, por toda la, por mucha corrupción, mucho vandalismo que había allá, como eso de toda la guerrilla, narcotráfico, eso habían de todo. Entonces ellos resultaban pagando por eh, sus problemas económicos y pues ellos no tenían más sustento de, de dónde, digamos, de dónde sacar, cómo trabajar y todo eso. ¿Cuáles hechos históricos en el que contestó, cuáles hechos históricos influyeron en el que contestó donde se desarrolló el movimiento al sector documentado? Pues, ¿cuáles hechos históricos? Pues ahí como que yo tomé como hecho histórico fue cuando por fin se dio, se dio su voz y que el sector campesino tuvo por fin una palabra, como una opinión de aportar, de dar digamos, para ellos mejorar su capacidad, su mejoramiento económico, eh, mejor dicho, de vivienda, de todo. Digamos que salir de ellos que, y que el Estado los mejorara y los trasladaran para otro lado mucho mejor. Cero violencia para que tuvieran un mejor ambiente sus hijos. Eh, ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Pues el contexto actual, pues pues que no debemos dejar a un lado todo lo que tiene que ver por los lados de, pues por allá de los indígenas, de la parte, todo eso es como el Santander, que son pueblitos que son re pequeños y son los que son menos apoyados y son los que pueblos con más pobreza que hay en, en Colombia. Entonces, ¿qué llego yo con esto? Que dar, dar como una opinión, un, como un con mejoramiento, hacerle un mejoramiento a ellos, que ellos no se sientan solos, que sienten respaldo del país, que, que el país siempre, digamos que lo que ellos llegan o ellos quieren expresar hoy en día con los paros, cuando eso es que no los dejen, no los olviden, que no los abandonen. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Mm, Pues el sector campesino, ¿qué concepto tiene con la cultura política? Tiene mucho concepto. ¿Por qué? Porque el sector campesino es una prioridad que tiene alrededor del país como una cultura. Eso es una cultura y también tienen como convivencia, como un ciclo ahí, como pongámoslo así, de de política. ¿Por qué? Porque eso es, ¿qué hacen el sector campesino? Ellos ya crearon como un líder, como una forma, como un grupo, que son los que los defienden de todo, digamos, los que ponen en alto, los que hablan con todo, porque los que no se quedan callados y todo eso. ¿Y qué ganan? ¿Y qué problemas ganan ellos con hablar todo eso? Que, que después, ¿qué harán? ¿Qué es lo que hará el Estado? Como por ahí o algunos, pero pues hay como extorsionarlos, que no, para que no hablen y todo eso. Y hay varios
campesinos que han resultado muertos y todo eso, por toda la corrupción que ha habido. Y aún en este año se han visto fue como 40 casos de desaparecimiento de campesinos, de muerte. ¿Por qué? Porque es que, ¿cuáles son los que desaparecen? Los que no se quedan callados, los que están aburridos de tanta como frialdad que tiene el, el Estado con ellos. Y por última pregunta, ¿cuál es el sector, cuál es el sector campesino que aporta a la construcción de la democracia? Pues, como repito, pues el sector campesino eh, se, ha- se han hecho como una expectativa de dar su opinión y todo, que han llegado a ser una reunión entre todos los políticos y eso, que eso, como para hacer una democracia, de a ver qué van a hacer, que, de cómo van a poder arreglar todo esto, todos los problemas, de cómo poder sacar el vandalismo que hay, porque ¿qué ganan con que sí, que el político habla bien bonito, que esto, pero si no les cumplen a ellos, ellos los que, digamos, los políticos no pierden nada, los que pierden son los campesinos, porque son los que siempre llevan del bulto y poniendo a pensar también llevan los, los políticos, aunque ellos se hacen los que los de ojo como que todo les da igual, resultan perdiendo, perdemos todo porque el sector campesino es la parte importante, la que influencia el turismo, todo por su agricultura, todo eso es lo que hacen los campesinos. Entonces, eso es lo que nunca dejamos de dejar a un lado y siempre poner o siempre estar pendiente de ellos. Pues por eso sería el fin del video y pues muchas gracias.